Decreto Legislativo 1053, ¿para qué sirve y qué artículos contiene? Somos estudiantes del Servicio Nacional de Adiestramiento Industrial SENATI, del curso de Operaciones Aduaneras dirigidas por el magíster Marlo Gerardo Conde Garay. Y en esta oportunidad hablaremos sobre la Ley General de Aduanas y todo lo que éste conlleva. Esta es una ley que regula el ingreso y salida de mercancías a través de las fronteras de un país. Esta ley es de vital importancia para la gestión aduanera y el comercio internacional, ya que establece procedimientos y regulaciones para la importación, exportación, tránsito y almacenamiento de mercancías. Espero que al final de este video tengan una comprensión clara sobre las leyes aduaneras en el comercio internacional y cómo esta ley regula el movimiento de mercancías a través de las fronteras de un país. La Ley General de Aduanas está dictada por el Decreto Legislativo número 1053, siendo publicada el 27 de junio del 2008. Tiene como objetivo regular la relación jurídica entre la SUNAT y las personas naturales o jurídicas que forman parte del proceso de ingreso, permanencia, traslado y salida de mercancías hacia y desde el territorio aduanero, considerándose importación y exportación. Antes de comenzar a hablar sobre los demás temas, los artículos y los regímenes, vamos a denominar qué es SUNAT y qué es aduanas. SUNAT, ¿qué es la SUNAT? La SUNAT es la Superintendencia de Aduanas y de Administración Tributaria. Es un organismo técnico especializado del Perú, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, y tiene como funciones las siguientes. Número 1. Establecer tributos a pagar por los contribuyentes. Número 2. Cobrar impuestos a personas y empresas. Número 3. Informar sobre los diferentes tributos en el país y por sector. Número 4. Fijar sistemas y procedimientos para cumplir con el pago de tributos. Número 5. Aplicar sanciones y castigos ante el no pago de los tributos. Ahora veremos el marco legal de la administración aduanera. Se refiere a un conjunto de leyes, reglamentos y normativas que rigen la actividad aduanera en un país o región específica. Este marco legal establece las reglas y principios que se deben seguir para llevar a cabo las actividades aduaneras, así como los derechos y responsabilidades de los agentes aduaneros, importadores, exportadores y otros actores involucrados en el comercio internacional. El marco legal de la administración aduanera puede incluir regulaciones específicas en áreas como la clasificación arancelaria, valoración aduanera, procedimientos de importación y exportación, medidas sanitarias y fitosanitarias, normativas técnicas y requisitos de seguridad. Es importante tener en cuenta que el marco legal de la administración aduanera puede variar entre países y regiones. Puede estar sujeto a cambios y actualizaciones en función a las necesidades y evolución de la industria en el comercio exterior. Para poder comprender lo que es nuestra ley, nuestro marco jurídico, tenemos que analizar los principios que rigen nuestra normativa aduanera. Como primer principio tenemos a la facilitación del comercio exterior. En este principio, los servicios aduaneros son esenciales y el fin de la aduana es la facilitación del comercio exterior. Esto es importante porque la aduana ha dejado de ser un ente recaudador y hoy se ha vuelto un ente facilitador. Eso también se debe a que a partir del inicio de la pandemia, en el año 2020, el arancel de muchas de las mercancías bajó a 0%, aunque ya en un tiempo antes el 70% de las mercancías a más su arancel era 0 y el 30% restante, más del 90%, estaba negociado con un tratado de libre comercio. Por lo tanto, la aduana ya no es un ente recaudador de aranceles, pero también es importante entender que la aduana lo que recauda corresponde a un aproximado de 25% de todo lo que recauda la SUNAT. Pero ¿por qué si el arancel es bajo a un 0%? ¿Dónde está la contradicción? Es que la aduana, al ingresar la mercancía y facilitar el comercio exterior, cobra impuestos internos conocido como el IVA, el impuesto a valor agregado, conocido en el Perú como el impuesto general a las ventas, más el 2% que es el impuesto de promoción a las municipalidades. Entonces, en este principio, la aduana tiene que emitir normas que permitan que fluya el comercio internacional. Esto es vital de importancia porque lo define en el artículo 4, la aduana está destinada a facilitar el comercio exterior y contribuir al desarrollo nacional sin dejar el control aduanero. Cooperación e intercambio de información.
El principio de cooperación e intercambio de información es uno de los pilares fundamentales de la administración aduanera. Este principio se refiere a la colaboración entre los distintos organismos gubernamentales encargados de la regulación del comercio exterior, así como la comunicación y el intercambio de información entre estos organismos, y la operación del comercio internacional. En el contexto aduanero, el principio de cooperación e intercambio de información implica que las autoridades aduaneras deben colaborar con otros organismos gubernamentales para identificar y controlar los riesgos en la cadena de suministro internacional, tales como la entrada ilegal de mercancías peligrosas o la presencia de productos falsificados. Esto requiere una estrecha cooperación y coordinación entre las autoridades aduaneras y otras agencias gubernamentales, como las autoridades sanitarias, los organismos encargados de la protección del ambiente, entre otros. Además, el principio de cooperación e intercambio de información también se refiere a la necesidad de los operadores del comercio internacional de compartir información relevante con las autoridades aduaneras. Esto puede incluir información sobre la naturaleza de las mercancías, la cadena de suministros, el país de origen y los precios de las mercancías, entre otros datos. La información compartida puede ayudar a las autoridades aduaneras a identificar riesgos potenciales y a prevenir actividades ilícitas como el contrabando y el tráfico de drogas. Participación de agentes económicos. Es el principio que rige la legislación aduanera. El Estado promueve esta participación de agentes económicos terceros en la prestación de los servicios aduaneros, mediante delegación de funciones al sector privado. Este principio es importante porque la aduana delega, y ahí vemos la diferencia entre los operadores de comercio exterior y los intervinientes. Para ser un operador de comercio exterior, la aduana te tiene que autorizar cumpliendo algunos requisitos. Gestión de calidad y uso de estándares internacionales. El principio de gestión de calidad se refiere a la planificación, implementación y mejora continua de procesos y sistemas para garantizar la satisfacción del cliente y la calidad del producto o servicio. Esto implica establecer objetivos de calidad, medir y analizar los resultados, identificar oportunidades de mejora y tomar medidas correctivas para lograr una mayor eficiencia y efectividad. El uso de estándares internacionales es una herramienta clave para lograr la gestión de calidad. Los estándares internacionales proporcionan un conjunto de requisitos y directrices para la gestión de calidad, que han sido desarrollados por organismos de normalización reconocidos a nivel mundial. Al seguir estos estándares, los organizadores pueden garantizar que sus procesos y sistemas cumplan con los requisitos de calidad establecidos a nivel internacional, algo que puede mejorar su competitividad y reputación en el mercado global. Publicidad. Todo documento de la SUNAT, cualquiera sea su denominación, o sea, hasta de repente normas o proyecciones de normas, tiene que ser publicado. Las podemos encontrar en la página web de la SUNAT. Buena fe y presunción de la veracidad. La buena fe y el principio de la veracidad en la aduana es base para todo trámite y procedimiento aduanero de comercio exterior. Por ejemplo, en la importación, la aduana nos pide escanear la factura y enviarla. La aduana no piensa que ese es un documento falso. La aduana considera que eres una persona intachable, cree en ti, aplicando el principio. Toda esta confianza hace que el trámite sea mucho más rápido. Esta presunción de veracidad hace que la aduana confíe. Supongamos que importando una mercancía, la aduana no te revisa. Como hay buena fe, el 85% es canal verde y el 15% rojo. ¿Qué es el semáforo aduanero? Son canales de revisión que tienen como finalidad otorgar facilidades determinadas o establecer ciertas limitaciones para la importación y exportación de mercancías. Canal rojo. La mercancía se encuentra sujeta a reconocimiento físico y documentario. Canal anaranjado. La declaración es sometida a revisión documentaria. Canal verde. Para este canal no se requiere la revisión ni física ni documentaria, ya que la autoridad confía en el exportador o el importador. ¿Quiénes son las personas sujetas a la obligación aduanera? Número 1. Regímenes aduaneros, entre los que se encuentran los de importación, exportación, perfeccionamiento, depósito aduanero y tránsito. 2. Ingreso y salida de mercancías. 3. Destinación aduanera a las mercancías, entre los cuales se encuentran modalidades de despacho aduanero,
anticipado, urgente y excepcional. 4. El régimen tributario aduanero. 5. Control, agilización de levante y retiro de las mercancías. Regímenes aduaneros se dividen en dos clases, regímenes generales y regímenes especiales, siendo 27 en total. Regímenes generales. Son 13 y se agrupan en 5 categorías. Son los más usados en el comercio internacional. 1. Importación. Contiene importación para el consumo, reimportación para el Estado y admisión temporal para reexportación del mismo Estado. Número 2. Exportación. Contiene exportación definitiva, exportación temporal para la reimportación del mismo Estado. Número 3. Contiene tránsito aduanero, transbordo y reembarque. Número 4. Depósito. Contiene depósito aduanero. Por último tenemos el número 5. Perfeccionamiento, que contiene admisión temporal para el perfeccionamiento activo, drawback, exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo y por último, reposición de mercancías de franquicia. Regímenes especiales o de excepción. Solo son utilizados para ciertos operadores y son 14 en total. Esta ley cuenta con un glosario de definiciones donde podemos encontrar los principales significados de palabras técnicas mencionadas en la ley utilizada para el comercio exterior. Entre las más importantes se encuentran: Almacén aduanero. Es un local aduanero destinado a la custodia temporal de las mercancías, cuya administración puede estar a cargo de una autoridad aduanera, de otras dependencias públicas o de personas naturales o jurídicas, entendiéndose como tal a los depósitos temporales y a los depósitos aduaneros. Depósito aduanero. Es un local donde se ingresan y almacenan mercancías solicitadas al régimen del depósito aduanero, pudiendo ser privadas o públicas. Depósito temporal. Local donde se ingresa y se almacena temporalmente mercancías dependientes de la autorización de levante por la autoridad aduanera, en este caso sería la SUNAT. Despacho aduanero. Cumplimiento de un conjunto de formalidades aduaneras necesarias para las mercancías sean sometidas a un régimen aduanero. Zona primaria. Parte del territorio aduanero que comprende los puertos, aeropuertos, terminales terrestres, centros de atención en frontera para las operaciones de embarque, desembarque, movilización y despacho de las mercancías en las oficinas locales o dependencias destinadas al servicio directo de una aduana. Zona secundaria. Parte del territorio aduanero comprendida como zona primaria o zona franca. A continuación, mencionaremos los artículos que a nuestro parecer son los más importantes. Artículo 4. Facilitación del comercio exterior. Los servicios aduaneros son esenciales y están destinados a facilitar el comercio exterior, a contribuir al desarrollo nacional, velar por el control aduanero y el interés fiscal. Para el desarrollo y facilitación de las actividades aduaneras, la Administración Aduanera deberá expandir normas que regulen la emisión, transferencia, uso y control de documentos e información relacionados con tales actividades, sea esta soportada por medios documentales o electrónicos, que gozan de plena validez legal. Esto quiere decir que este artículo establece los principios que rigen con la aplicación de la ley, tales como la legalidad, la transparencia, la eficiencia y la protección de los derechos de propiedad intelectual. Artículo 10. Administración aduanera. La administración aduanera se encarga de la administración, recaudación, control y fiscalización aduanera del tráfico internacional de mercancías, medios de transporte y personas dentro del territorio aduanero. Este artículo establece las obligaciones de los importadores y exportadores. Entre estas obligaciones se incluyen la presentación de la documentación necesaria, el pago de los derechos arancelarios y otros impuestos, la verificación de la mercancía y la adopción de medidas de seguridad para prevenir la entrada de mercancías ilegales o peligrosas. 3. Artículo 21. Plazo de la autorización. El reglamento determina el plazo de la autorización de los operadores de comercio exterior, el cual tiene un mínimo de duración de 3 años.
Cuando el operador del comercio exterior cuente con la autorización o certificación del sector competente por un plazo menor al establecido en el párrafo anterior, este debe renovarse para mantener vigente la autorización o renovación otorgada por la Administración Aduanera. En el caso que la autorización previa sea revocada, la autorización de la Administración Aduanera queda sin efecto automáticamente. ¿Qué quiere decir este artículo? Este artículo establece netamente las sanciones que pueden aplicarse a los infractores de la ley. Multas, cancelaciones, revocaciones de permisos, certificados, autorizaciones o incluso la clausura del establecimiento comercial del cual proviene la mercancía. Artículo 51. Reimportación en el mismo estado. Este régimen aduanero permite que el ingreso al territorio aduanero de mercancías exportadas con carácter definitivo sin el pago de derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación por el consumo y recargos de corresponder, con la condición de que no haya sido sometidas a ninguna transformación, elaboración o preparación en el extranjero, perdiéndose los beneficios que se hubieran otorgado a esa exportación. Artículo 52. Plazo. El plazo máximo para acogerse a lo dispuesto en el artículo anterior será de 12 meses al contado a partir de la fecha del término de embarque de la mercancía exportada. Esto quiere decir que este artículo se atiene al artículo anterior. Artículo 62. Mercancía prohibida o restringida. La exportación definitiva no procederá para las mercancías que sean patrimonio cultural o histórico de la nación, mercancías de exportación prohibida y para las mercancías restringidas que no cuenten con la autorización del sector competente a la fecha de su embarque. Entre las mercancías que suelen ser prohibidas o restringidas se encuentran armas, explosivos, drogas, productos falsificados o pirateados, especies en peligro de extinción, alimentos y medicamentos sin registro sanitario, materiales peligrosos, entre otros. Artículo 129. Mandato. Acto por el cual el dueño, consignatario o consignante encomienda el despacho aduanero de sus mercancías a un agente de aduanas, que lo acepta por cuenta y riesgo de aquellos. Es un mandato con representación que se regula por el presente decreto legislativo y su reglamento, y en él no previsto por estos, por el Código Civil. Es una escritura pública a través de la cual una persona mandante le encarga a otra persona mandatario que le represente en uno o más asuntos específicos claramente determinados. 8. Artículo 130. Destinación aduanera. Todas las mercancías para su ingreso o salida del país deben ser declaradas sometiéndose a un régimen aduanero mediante la destinación aduanera. La destinación aduanera es solicitada mediante declaración aduanera por los despachadores de aduana o demás personas legalmente autorizadas y se tramita desde antes de la llegada del medio de transporte y hasta 15 días calendarios siguiente al término de la descarga. Vencido el plazo de 15 días calendarios siguientes al término de la descarga, las mercaderías caen en abandono legal y solo pueden ser sometidas a los regímenes aduaneros que establece el reglamento. La deuda tributaria y los recargos que se generan en este caso no pueden ser respaldados por la garantía prevista en el artículo 160. Artículo 180. Disposición de las mercancías. Establece las disposiciones legales para la gestión de mercancías que han sido decomisadas o abandonadas en la aduana. En este sentido, el artículo señala que las mercancías que se encuentren en esta situación podrán ser destinadas para los siguientes fines: destrucción, cuando se trate de mercancías que por su naturaleza o por haber sido objeto de infracciones no pueden ser utilizadas; donación, cuando las mercancías sean aptas para su uso, pero no sean comercializadas o su valor sea mínimo. En este caso, se deberá realizar una evaluación previa a las mercancías y se deberá contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Venta, cuando las mercancías puedan ser comercializadas, se podrá optar por su subasta pública. La autoridad aduanera deberá publicar un aviso previo a la subasta y los interesados podrán participar en la misma previo cumplimiento de los requisitos establecidos. Es importante mencionar que en el artículo 180 establece que las mercancías que se encuentren en abandono legal podrán ser destinadas a los mismos fines que las mercancías decomisadas. Además, señala que los recursos que se obtengan de la venta o de la disposición de las mercancías deberán ser entregados a la Tesorería de la Federación. Artículo 181. Recuperación de la mercancía en abandono legal. En términos generales, se considera que una mercancía ha sido abandonada legalmente cuando el importador o exportador no ha realizado los trámites necesarios para su liberación en la aduana correspondiente y ha transcurrido un plazo determinado sin que se haya realizado ninguna gestión para recuperarla.
En este sentido, el artículo 181 establece que el propietario o tenedor de las mercancías en abandono legal podrá recuperarlas dentro de un plazo de 2 años contados, a partir de la fecha en que se haya declarado el abandono. Para ello, debe realizar los trámites correspondientes ante la autoridad aduanera y pagar las multas y cargos que se hayan generado. Si transcurrido el plazo de los 2 años, las mercancías en abandono legal no han sido recuperadas, pasarán a ser propiedad del Estado. Podrán ser utilizadas en casos de interés público o de necesidad nacional, o bien ser vendidas en subasta pública. Es importante destacar que el procedimiento de recuperación de mercancías en abandono legal puede variar dependiendo del tipo de mercancía y de las circunstancias específicas del caso. Por lo tanto, se recomienda consultar a un experto en materia aduanera para obtener una asesoría adecuada y llevar a cabo los trámites correspondientes de manera eficiente. 11. Artículo 200. Sanción comiso de las mercancías. El artículo 200 se refiere a la sanción del comiso de las mercancías en el ámbito aduanero. El comiso es una medida en la que se confiscan bienes o mercancías por parte de las autoridades, debido a que se han violado las leyes o regulaciones aplicables. En el contexto de la aduana, el comiso de las mercancías se refiere a la confiscación de bienes que han sido importados o exportados ilegalmente, o que se han intentado introducir o sacar del país de una forma fraudulenta o sin cumplir con los requisitos legales. El artículo 200 establece que las mercancías que sean objeto de comiso quedarán a disposición del Estado y podrán ser utilizadas en casos de intereses públicos o de necesidades nacionales, siempre y cuando no se trate de mercancías prohibidas por la ley. Si las mercancías son perecederas o a su valor es reducido, podrán ser vendidas en subastas públicas o simplemente destruidos. Además, el artículo señala que la sanción de comiso de las mercancías puede ser impuestas por las autoridades aduaneras de oficio o a petición de parte, y que en todo caso se deberá notificar al propietario o tenedor de las mercancías y se le dará oportunidad de presentar pruebas y alegatos en su defensa. Es importante destacar que el comiso de las mercancías es una medida extrema y que su imposición debe estar justificada y ser proporcional a la infracción cometida. Asimismo, el proceso de comiso debe seguir siendo las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa. Bueno, estos son todos los artículos más importantes de la Ley General de Aduanas, a nuestro parecer, que son dictadas por el Decreto Legislativo 1053 en el Perú. Claramente es importante destacar que estas leyes son fundamentales para regular el comercio internacional y garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones aduaneras, lo que permite el correcto funcionamiento del comercio internacional y garantiza la seguridad y protección de los ciudadanos peruanos. Este fue el video de nuestro trabajo expositivo. Espero que haya sido de su agrado. Y se haya podido entender todo claramente. Gracias. Gracias.